únicamente los versos 15 y 16. 15 y 16. Cuando lo tengan, invito a que se puedan poner de pie. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer el 15 y todos juntos leemos el 16. Dice así la palabra: en tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos. Ahora todos. Meditaré tus palabras. Puede sentarse, ¿no? Ya le pedimos al Señor que cambie nuestra vida, nos transforme, nos haga ser más como Él. A lo mejor pocas veces hemos visto la Biblia como un libro de ética, como un libro más allá de un libro religioso, aún nosotros los que hemos creído en Cristo. Sin embargo, este libro encierra la sabiduría, el conocimiento de todas las ciencias habidas y por haber. Le voy a pedir a mi hermano Abel si por favor le pueden decir que se suba su cubreboca, porque sé que no me escucha bien, pero por favor, hermano. Va a decir: ¿y tú por qué no lo usas? Ya les he explicado la razón, el motivo. Además, yo estoy a más de 2 metros de ustedes. Por favor, hermanos. Vamos entonces a meditar en estas frases. Son 4 frases de estos 2 versos. Dice: en tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos. A lo mejor también va a escuchar que lo que estoy leyendo no suena como está en su Biblia, la que usamos, Reina Valera del 60. Me puse a buscar un poquito acerca de versiones de la Biblia y encontré esta. No es Nueva Versión Internacional, no es traducción en lenguaje actual, no es de las Américas o algún otro tipo de estas nuevas traducciones que han salido. Es Reina Valera del 2015. No le digo literal porque no es literal, pero es igual que la Reina Valera del 60, pero sí han cambiado algunos estilos o formas de expresar frases o palabras. Sí, si usted se da cuenta, la Reina Valera trae mucho el vosotros, o sea, hablan así como españoles, porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran españoles. Entonces, por eso es que la Biblia que usamos, la del 60, habla mucho así como con expresiones de españoles, de españoles de España. Y esta versión ya es un poco más un español latino. Y además que trae ciertos cambios más adecuados al lenguaje pues, de nuestros días. Imagínense, estamos llevando una Biblia que se actualizó en 1960. Imagínense cuántas décadas ya han transcurrido. Entonces, esta Biblia se me hizo una Biblia idónea, la estoy empezando a usar. Si no veo que contradiga alguna doctrina o algunos principios importantes de la Biblia, es muy probable que se las recomendemos para que la empecemos a usar, ¿sí? Claro, si usted quiere seguir con la Reina Valera del 60 o la de 1909, pues nadie se lo va a impedir. Pero sí vamos a hacer, si vuelvo a repetir, no encontramos ningún problema con esta traducción, vamos a hacer oficial el uso de esta versión. Porque algunos quizás sí entendemos ciertas cosas, ciertas palabras que se usaban en aquel tiempo, pero por las nuevas generaciones dicen: ¿eso qué es? ¿O qué? Sí, es como cuando nosotros usábamos la de 1909 y decía, por ejemplo, aquesta ley. Y dice: ¿qué es eso de aquesta ley? Y pues simplemente lo que quería decir es que esta ley, pero pues en aquel tiempo usaba la palabra aquesta ley. Entonces tenemos que ir cambiando. Vuelvo a repetir, vamos a estudiarlo un poquito más y si vemos que no hay ningún problema, ya les estaremos comentando. Bueno, entonces regresamos al pasaje que leímos. Dice: en tus ordenanzas meditaré y consideraré tus caminos.
Y luego en el verso 16, ahí es donde quiero que hagamos un énfasis, y ahí es donde vamos a profundizar. En la tercera frase dice: me deleitaré en tus estatutos, me deleitaré en tus estatutos. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque si yo le dijera, a ver, póngase usted a leer la Biblia y solamente deleítese en los estatutos, pues a muchos no nos va a gustar, o muchas veces no vamos a podernos deleitar en lo que está ahí señalado. ¿Sí? No, y no digo que no sea de bendición lo que está señalado, pero lo que trata de decir el salmista es que nosotros veamos que esos estatutos no son para que los tengamos nada más ahí almacenados, sino que aprendamos a vivirlos. Ese es el propósito de lo que viene escrito en la Biblia, que nosotros aprendamos a vivirlo. Y cuando nosotros aprendamos a vivir estos estatutos, entonces vamos a vivir una vida en deleite. Vamos a vivir una vida en deleite. Porque acuérdense que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Y si muchas veces no nos va tan bien, es porque no hemos aprendido a seguir los consejos que nos da la palabra de Dios. Pero a Dios no le gusta que nosotros tengamos desdicha continua. Sí vamos a tener problemas, eso no cabe la menor duda. Pero lo que también debemos de tener en cuenta es que en su palabra vamos a encontrar consuelo para los momentos de aflicción y felicidad. ¿Sí? No creamos que todo el camino del cristianismo va a ser continua aflicción. Aquí dice muy claro: me deleitaré en tus estatutos. Es decir, me voy a deleitar en lo que tú me digas que haga. Y hoy quiero hablarte acerca de la felicidad. Le puse a este tema felicidad, algunos consejos para obtenerla. Así le puse: felicidad, algunos consejos para obtenerla. Encontré 6 principios. Me hubiera gustado encontrar 7, a lo mejor por ahí andaba el 7º, pero ya no me puse a buscar más allá. Pero con estos 6 yo creo que es suficiente. Y son principios que están en la Biblia, hermano, y reforzados con la ciencia. Sí, eso es lo importante, que también aprendamos a ver que la ciencia no está peleada con lo espiritual. La ciencia no está peleada con lo espiritual. ¿Sí? Vamos a ver el primero, vamos a entrar de lleno, si no, luego no nos da tiempo. El primer principio lo vamos a encontrar en el Salmo 92, verso 4. Salmo 92, verso 4. Si alguien lo quiere leer, no me enojo. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Gracias, hermano Gabriel. Dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, en tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Sí, fíjese, hasta hace doble énfasis el salmista en lo que él estaba sintiendo. ¿Qué era lo que él sentía, hermano? Gozo. Sí, alegría. Él sentía ese gozo, esa alegría. ¿Con qué? Con las obras de Jehová. Sí. Él sentía gozo y alegría con las obras de Jehová. ¿Y cuáles son las obras de Jehová? Bueno, Dios hace obras continuamente en nuestra vida, continuamente en nuestras emociones, continuamente nos abre puertas, nos abre caminos, hace puentes para que crucemos. Él hace obras continuamente. Pero yo lo quise relacionar con el Salmo 8:3, y ahí nos habla también de sus obras. ¿De cuáles obras está hablando? Salmo 8:3 dice: cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luz
Entonces vean cómo, ¿por qué le menciono este pasaje? Porque quiero que nos enfoquemos en esto. El primer principio para que podamos ser felices es un principio muy sencillo. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. De lo más sencillo a lo más complicado. Y el primer principio es: sal de tu casa. Si quieres tener una vida feliz, yo te invito a que salgas de tu casa. Hoy más que nunca a la gente le gusta estar encerrada, y yo sé que ahorita usted va a decir: ay, hermano, pues estamos en pandemia. Sí, pero puedes salir a tu jardín. No te digo que andes en las plazas, no te pido que andes en los centros comerciales. Si puedes, y hay un lugar cerca de donde vives que sea naturaleza, ve a ese lugar, ¿sí? Porque a lo mejor tú entiendes que yo te digo: sal de tu casa, y es que te vayas a lugares concurridos. No, de hecho científicamente se ha comprobado que los lugares de cultura, los lugares como cines, teatros, museos, plazas, centros comerciales, no te dan tanta felicidad como el que tú vayas a un lugar abierto, donde haya árboles, donde puedas respirar aire puro, donde haya ríos, o si no hay ríos, lagos, o que sea mínimo la laguna de Nogales, lugares que sean abiertos. Yo estoy seguro que tú, cuando has ido a uno de estos lugares, si puedes ir a la playa, sería lo mejor. Yo no sé si tú has estado en la playa sin que te metas. Tan solo vas, te paras en la playa, y el ver el mar, la inmensidad del mar, yo no sé si tú cambia tus emociones cuando estás ante estas experiencias. En mí ha sucedido. A mí me da mucha paz cuando estoy frente al mar. Todo eso te da paz, te da tranquilidad, calma tus ansiedades, y al calmar tu ansiedad, lógicamente que te vas a sentir con bienestar. Entonces, cuando aquí nosotros vemos lo que dice la palabra del Señor: ciertamente me has alegrado, oh Señor, con tus hechos. David se ponía a ver la naturaleza, como dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos. Él era feliz con eso. Yo sé que hoy mucho las generaciones nuevas prefieren estar viendo redes sociales, videos, Netflix, muchas de esas cosas. Pero al final de cuentas, muchas de esas cosas tienen violencia, tienen cosas que realmente no son de edificación. Y la palabra de Dios nos dice que pensemos en las cosas buenas, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro, en todo lo que es justo. En todas esas cosas debemos de pensar. Entonces, cuando tú te sientas abrumado, que sientes la cabeza que te va a explotar de tantos problemas, ve a un lugar donde esté la naturaleza, y es como el rey David. Bueno, ponte a contemplar la naturaleza y vas a ver cómo te vas a sentir diferente. Número 2, Job 40, 15, 19. Job 40, 15, 19. Si alguien lo quiere leer, de favor. Van a decir: ¿es esa la cita? Porque como que no tiene mucha relación. Pero sí es esa la cita. Job 40, del 15 al 19. He aquí ahora, Sí. debemos como así, hierba verde como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Corre mueve como un cerro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer sus espadas, a él se acerca. Gracias, hermana. Está hablando aquí la palabra de Dios de una criatura, pero dice aquí, esta criatura la nombra en el libro de Job como Behemoth.
Dice aquí la palabra, he allí el Behemoth, el cual yo hice junto contigo. Le está diciendo a Job, dice, el Behemoth lo hice junto contigo. Es decir, no lo hizo al mismo tiempo, pero es una creación de Dios, ¿sí? Y le está diciendo, come hierba como el buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Pone su cola tensa como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce y su osamenta como barras de hierro. Es una obra maestra de Dios. Solo su hacedor le puede acercar su espada. ¿Y qué tiene que ver eso con la felicidad? Bueno, lo que pasa es que el segundo punto yo le puse cuida tu cuerpo. El primero es sal de tu casa, el segundo cuida tu cuerpo. Para el cuidado de nosotros, hermano, es bien especial. Casi nunca nos dicen en la iglesia que en la palabra de Dios nos dice algo de esto. De hecho, creemos que porque Dios le recomienda a Timoteo que no se ocupe tanto del ejercicio sino de la piedad, creemos que Dios está en contra de que tú hagas cierta actividad física, pero no es así. Dios no está diciendo que no hagas alguna actividad física. Simplemente estaba diciéndole a Timoteo que pusiera en prioridad la piedad y ya después otras cosas. Pablo mismo, cuando hacía referencia al galardón, hablaba de atletas. Cuando él ya estaba por morir, dice, he peleado la buena batalla. ¿Sí? Él se veía como un guerrero, como un atleta. Entonces, no está peleado el que tú hagas una actividad física con lo espiritual, hermano. Hoy más que nunca debemos de aprender también a cuidar nuestro organismo. Yo sé que hay hermanitos que dicen, pues yo me como 1 kilo de chicharrones y a mí me hace lo que el viento a Juárez. Pues gloria a Dios que Dios te da esa salud para comer todo lo que tú quieras. Aunque quizás eres de las personas que después de comer 1 kilo de chicharrones o de carnitas, vas y te acuestas y estás muy cómodamente ahí, pero no es porque estés cansado, sino porque tu cuerpo está rebosando de grasa por todo lo que comiste. Pero bueno, así eres feliz, y como desgraciadamente esos problemas no te dan molestias inmediatamente, pues puedes seguir así. Pero lo importante es que aprendamos a prevenir. Yo quise tomar este ejemplo porque era una creación, una criatura que Dios hizo. Y dice aquí que este animal, dice, he aquí que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. ¿Cómo nosotros vamos a tomar vigor? ¿Cómo nosotros vamos a tomar fuerza si no hacemos actividad física? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Van a decir, ay hermano, pues está medio enredado eso. Ve lo que dice en Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y si alguien lo tiene, si me lo puede leer, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A ver, la pregunta de los 24,000 abrazos. ¿Qué hacía Jesús, hermano? ¿Qué? Ajá, qué bueno que se enfocaron en eso, ¿verdad? Porque generalmente nos enfocamos en que iba a las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba enfermedades y quitaba toda dolencia. Generalmente eso es lo que nos enseñan que hacía Jesús. Pero si usted se da cuenta, aquí en primer lugar está diciendo que Jesús recorría toda Galilea. Y no crea usted que siempre le anduvieron buscando pollinos o asnos para andar recorriendo. Él lo hacía a pie, hermano. Él andaba a pie. Él no necesitaba meterse a un gimnasio. Él siempre andaba así. Todo su ministerio fue a pie. Y Galilea, no crea usted que era un pueblito así como Mendoza.
Galilea era una provincia. Galilea era una provincia, es decir, como si fuera un estado, ¿sí? Era un estado de Israel. Y él se ponía a recorrer predicando el evangelio. Imagínense usted si no Jesús estaba en forma. ¿A poco usted se imagina a Jesús todo debilucho y jorobado, todo? ¿Cómo nos imaginamos a Jesús? Fuerte, sabemos que trabajaba la carpintería. Para hacer todas esas caminatas que él hacía, todo ese desgaste que él tenía que ser un hombre fuerte. Entonces debemos de fijarnos en esos pequeños detalles que la Biblia nos da de las actividades que hacían grandes hombres y mujeres. Por ejemplo, Moisés, ¿qué hacía Moisés? Moisés subía a la montaña y la bajaba. Hoy algunos de nosotros decimos, ay Dios mío, se me sale el corazón porque no puedo. Alguna vez así me pasó a mí subiendo a una iglesia que está ahí en la sierra de Zongolica. Ya no podía más. Y los hermanos iban atrás de mí y yo diciendo, Dios mío, que se vayan, ya no los quiero aquí junto de mí, que no me vean que estoy casi muriéndome. Pues ahí los hermanos, ¿ya se cansó? No vamos a... Hermanos, como 3 veces me preguntaron, a la cuarta es que sí, ya me cansé, me voy a sentar porque ya no aguanto. Y ya nada más que se ponen a reír. Pero imagínense, es bueno que tú tengas una condición física. ¿Por qué? No para que te veas bonita o guapo. Claro, te voy a decir algo. De acuerdo a lo que dicen las ciencias, el hecho de que tú hagas alguna actividad física te eleva tu autoestima. ¿Sí? Te eleva tu autoestima. Porque estéticamente te ves mejor. Estéticamente te ves mejor. Pero yo no te pido que lo hagas, que te metas al gimnasio 2 horas todos los días para tener una figura escultural. Con que nada más camines media hora, dedícale a esta actividad física media hora todos los días. Y vas a ver cómo va a cambiar tu estado emocional. Va a cambiar. Hay personas que viven, mire hermano, hay personas que viven angustiadas, les preocupa situaciones diversas, llámalas como tú quieras. Y luego en la noche no pueden dormir. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el estrés te paraliza, la ansiedad te paraliza. Te la pasas sentado en una silla tronándote los dedos por la situación que estás viviendo. Cuando te pasa este tipo de cosas, cuando la ansiedad llega, cuando las emociones negativas lleguen, ponte a hacer ejercicio y vas a ver cómo vas a caer rendido como una piedra en tu cama. A lo mejor usted me va a decir, ay hermano, pero yo camino mucho, voy al mercado. Ese ejercicio no es saludable, ¿sabes por qué? Porque vas parándote en cada esquina, te encuentras a fulanito de tal, te tienes que parar porque tienes que cruzar la calle y tienes que esperar a que pase un coche, un camión, lo que sea. Tiene que ser una actividad regular, que cuando digas, a ver, aquí mis 30 minutos empiezo y no apagues el cronómetro hasta que termines. Así debe de ser. Y vas a ver los resultados. Vas a ver cómo vas a ir tomando ese hábito y se te va a hacer fácil. Al principio vas a sentir, no, me siento muy cansado. Poco a poco lo vas a ir superando. Entonces fíjese, Moisés subía y bajaba montañas. Noé se puso a hacer un arca y no había más que sus hijos que lo ayudaran. Ruth y Noemí caminaron grandes distancias, al igual que Abraham, Juan el Bautista y María y José. No había medios de transporte, ¿sí? No había nada de que, pues voy a tomar el autobús y que me lleve hasta Nazaret, nada de esas cosas. Todo era a pie. Entonces, ahora que vivimos en un tiempo de vida tan sedentario, es importante que hagamos ejercicio. Eso te va a ayudar para que
cuando seamos ya en edad adulta, no nos anden doliendo mucho las rodillas, no se nos desgasten tanto las articulaciones, los músculos. Yo sé que algunos tenemos problemas ya familiares que nos afectan nuestras articulaciones. Bueno, pero también cuando nosotros dejamos de hacer actividad física, todas esas... ¿Qué pasa cuando usted no usa una maquinaria? ¿Qué le pasa a esa maquinaria? Se oxida, ¿sí? Entonces así es nuestro cuerpo. Ponlo a trabajar y vas a ver cómo eso te va a dar una sensación de bienestar. Duerme bien. A veces se duerme poco tiempo por problemas, por diferentes cosas. Hoy los jóvenes parece que su vida es más nocturna que diurna. En la noche se la pasan con el ojo abierto y en el día se la pasan durmiendo. Así de alterada está nuestra sociedad hoy en día. Si se la pasan en internet toda la noche y al otro día se están durmiendo. Entonces, la ciencia dice que si tú duermes de 6 a 8 horas, de 8 a 9 horas diarias, vas a tener un estado emocional saludable. No te vas a andar durmiendo en el trabajo. Vas a tener tu concentración al 100%. A veces cuando no dormimos bien nos ponemos de malas, nos sentimos cansados y no podemos disfrutar de los detalles de la vida. Entonces, duerme bien. Eso es importante. Come saludable. También come saludable. Ya les he hablado de esto como 3 veces en lo que va del año. Pero es importante que comas saludable. Yo sé que nada se compara a unos frijolitos hechos con manteca de puerco, que nada se compara con ir el fin de semana a comernos unos taquitos de suadero o al pastor, o una pizza, una hamburguesa. Pero bueno, date esos duros el fin de semana, pero entre semana come saludable. Come cosas nutritivas, cosas que le hagan bien a tu organismo y no que lo destruyan. La comida chatarra es como el diablo, hermano. Si te pone las cosas bien bonitas, sabe bien bonito el pecado. Pero ya después de un tiempo de estarlo haciendo, te va dañando. Eso hace el pecado. Y eso hace la comida chatarra. Entonces, cuida tu alimentación. No descuides todas estas cosas. Jesús, ¿qué comía? Cuando dice que Él resucitó, dice que se sentó con sus discípulos y se comió un pedazo de pescado. Y ahí estuvo con ellos, con sus discípulos. Y claro, yo no digo que comas pescado todos los días, pero hay cosas nutritivas. Ve con un nutriólogo. Creemos que el nutriólogo nos va a dar solamente frutas, hierbas, verduras. No es verdad. Él va a hacer que tu comida sea equilibrada y comida sabrosa. Entonces, ven con un nutriólogo para que te pueda adecuar lo que tú puedes comer. Número 3, vámonos a Lucas 14:28. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, necesita primero calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Gracias, hermana Elvia. El tercer punto es gasta de manera inteligente. Gasta de manera inteligente. A veces lo que nos quita la felicidad, está muy bonita tu casa, está muy bonita tu familia, tienes a todos tus hijos, tienes a tus papás, pero tienes un montón de deudas y esto es lo que te roba el sueño, es lo que te quita la alegría, la felicidad. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo en este pasaje que ¿quién se pone a edificar algo si no primero se pone a calcular los gastos? Calcula tus gastos, no te excedas, no le debas nada a nadie. Dice Proverbios 22:7 que el que le debe algo a alguien, esa persona a quien le debes, se hace tu Señor y tú su esclavo.
Así lo dice Proverbios 22:7. No lo vamos a leer, pero así lo dice. Entonces, ¿de quién quieres ser esclavo? Del que va continuamente y te está diciendo cuándo me va a pagar, cuándo esto. Yo creo que no debemos de ser esclavos. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo, si ves que vas a hacer algo, primero calcula en lo que vas a gastar. Entonces este punto 3 es gasta de manera inteligente. Cuando quieras comprar cosas, piénsalo 2 veces si es necesario lo que tú vas a comprar. ¿Es necesario lo que tú vas a comprar o simplemente porque te emocionaste viendo un catálogo, te emocionaste viendo un anuncio, te emocionaste porque alguien te lo fue a ofrecer? Piensa si en verdad lo necesitas. Y si no, mejor ahorra. Y si no quieres ahorrar, bueno, inviértelo, pero en cosas útiles para ti o para los que te rodean. Sí, pero no debas nada. Dice Romanos 13:8, no debas a nadie nada. Paga al que impuestos al que, bueno, ahí te da una lista de lo que debes de hacer, pero no le debas nada a nadie, porque eso también es motivo de que se te vaya tu felicidad. Si eres una persona que ganas buenos ingresos, sé generoso. Al que no tiene, dale. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y algunos de nosotros como cristianos tenemos un pensamiento erróneo, que es mejor recibir y no dar. Pero la palabra de Dios nos aconseja, y eso sí viene en la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando tú tengas disponible un dinero, sé generoso con aquel que lo necesita. Y vas a ver cómo tu vida va a ser más feliz. Vamos al punto número 4. Eclesiastés 4 del 9 al 12. Eclesiastés 4 del 9 al 12. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Gracias, hermana Elvia, y gracias, hermana Frida. Este pasaje generalmente lo ocupamos para el matrimonio, ¿verdad? Yo lo he visto, bueno, a lo mejor a mí me ha tocado ver que lo ocupan mucho para mensajes o predicaciones para el matrimonio, pero no se está refiriendo específicamente al matrimonio. La palabra de Dios dice, mejor es 2 que 1 solo. Y así debe de ser, así debemos de ver la vida. Yo les he dicho en otras ocasiones, Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. A lo mejor muchos jovencitos van a decir, ¿y ese quién es? Pero los que tenemos más de 40 sabemos quién era el llanero solitario. Y aunque era solitario, siempre andaba con un apache, ¿verdad? No andaba solo, siempre andaba con su amigo toro. Entonces así debe de ser nuestra vida. No podemos quedarnos a hacer las cosas solos. El cuarto punto es enfócate en las relaciones. Enfócate en las relaciones. Relaciones interpersonales, relaciones interpersonales. Es importante esto, que estreches más los lazos de amistad, que seas entrañable con tu familia. Es importante todo esto, hermano. No podemos vivir la vida nosotros mismos, no podemos ser tan egoístas o tan orgullosos de creer que todo lo podemos. La palabra dice muy claramente que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Procura tener experiencias agradables con tu familia, con tus amigos. Cuando puedas, invierte algo de lo que tú tengas en estrechar esos lazos de amistad. Es importante que tú hagas esto. Aquí la palabra de Dios nos está dando este consejo. Dice, por ejemplo, el 11 dice, también si 2 duermen juntos se abrigarán mutuamente.
pero ¿cómo se abrigará uno solo? ¿Cómo vas a pasar tus circunstancias adversas si estás tú solo? ¿Cómo puedes pasar la adversidad? ¿Cómo puedes pasar momentos difíciles si estás tú solo? Es importante que esos lazos se estrechen y no se rompan. A veces cuando falta papá o mamá en la familia se disgrega y se van, cada quien agarra por su lado. Pero qué bonito es cuando papá o mamá se van y la familia, lejos de separarse, se une más. Es bonito eso, cuando entonces sabemos que valió la pena la vida de nuestros padres o de otra persona. Pero es importante eso, que aprendamos a estar juntos, unidos, buscando esos lazos afectuosos. Es importante que no olvidemos estas cosas, porque, vuelvo a repetir, ni Jesús anduvo solo. Ni Jesús anduvo solo, Él anduvo con sus discípulos, siempre andaba rodeado de gente, siempre andaba con gente. Si eres una persona introvertida, que no te gusta relacionarte, yo te invito a que hagas el esfuerzo por tratar de empezar a saludar. Quizás el que va, no te digo que junto a ti en el autobús porque ahorita no se puede, pero a alguna persona que te encuentres, dile un hola, salúdala, sea afectuoso con esa persona y vas a ver cómo te vas a sentir de diferente modo o diferente manera. Bueno, vámonos con el quinto. El quinto, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermano Gabriel. Es un pasaje que muchos no sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, podemos darle una connotación diferente de acuerdo al contexto, pero lo que encierra esa frase es bien importante. Pablo está diciendo con esa frase que todo puede hacer, es decir, no se le cierran las puertas de nada. Él puede lograr grandes cosas porque Dios está con él. En cierta forma, tiene un pensamiento positivo porque Dios está con él. Y así debe de ser en nuestra vida, hermano. Si hay personas aquí con pensamientos pesimistas, negativos, es tiempo de que los echemos fuera, porque eso nos roba la felicidad. Acuérdate que estamos viendo la felicidad, cómo obtenerla, ¿sí? Entonces, piensa positivo. No pienses a veces cosas que no van a ser de provecho o que te van a arruinar el día. ¿Cuántas veces tú si tienes un vehículo y sales en él, te vas a encontrar quizás una persona que se te cruza o que a lo mejor va en su carro y se te mete, sí, así decimos, se mete en tu carril? Y uno se está enojando, o a lo mejor alguien pasa y tú por poco te lo llevas de corbata, ¿no? Como decimos comúnmente. Y nos enojamos, y a veces hay personas que se enojan por todo esto. Toma las cosas en el buen sentido. Usa tu buen sentido del humor. Piensa que a lo mejor esa persona tiene problemas, tiene alguna necesidad, a lo mejor tiene ganas de ir al baño y por eso le urge llegar a su casa. Pero no pienses cosas negativas, ¿sí? Y solamente le estoy dando un ejemplo por decir algo, ¿sí? Pero para amargarnos el día con cualquier cosa lo podemos hacer. Entonces, aprende a escuchar, usa tu buen sentido de juicio, usa de tu humor. Si te pasó algo trágico, no lo tomes tan a pecho, ríete de tus equivocaciones. Si todo eso te va a ayudar a que veas la vida de diferente forma. Sé agradecido. Sé agradecido. De esto hablábamos hace unos días, unos jueves, de la gratitud. Cuán importante es ser agradecido en todo, hermano. Así lo dice la palabra. ¿Sí? Que seamos agradecidos en todo y con todos. Entonces empieza a practicar la gratitud. Gracias, gracias. Y aunque tengas ya aburrida a la gente con esa expresión de gracias, tú síguelo haciendo. La gratitud te va a hacer
dar un sentido de equilibrio emocional en tu vida. Entonces, busca el lado positivo, sea agradecido, y también cuando tengas que narrar cosas tuyas, nárralas en sentido positivo. A veces decimos, ay, es que cómo sufro, es que, ay, desde que se fue ya no sé qué me ha pasado, es que quítate esa forma de hablar, quítate esa forma de expresar. Cambia tu forma de narrativa y vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Acuérdate de esas personas que les ponían un vaso de agua a la mitad, un vaso de vidrio con agua a la mitad. Uno lo veía medio lleno y otro lo veía medio vacío. Entonces depende de ti cómo quieras ver las cosas, si medio llenas o medio vacías. Fíjese que hay una anécdota de un gran empresario. Este gran empresario se dedicaba, bueno, la empresa era de fábrica de zapatos, y manda a dos de sus ejecutivos a un lugar marginado y les dice: quiero que estudien el mercado ahí, cómo podríamos entrar, cómo le vamos a hacer para que ahí también tengamos una distribuidora de calzado. Y se van sus dos ejecutivos a ver ese lugar. Y cuando regresan, uno de ellos les dice: ¿sabe qué? Digo, no nos conviene que se ponga ahí una empresa. Y el empresario les dice: ¿pero por qué? Y este hombre, el ejecutivo le dice: pues es que pues la gente no usa zapatos. ¿Para qué vamos a poner una zapatería donde nadie usa zapatos? Pero el otro ejecutivo le dice: pues yo creo que aquí deberíamos de poner una gran sucursal, porque podemos enseñar a la gente a que use zapatos y los beneficios de usar zapatos. ¿Sí? Entonces ahí ahora sí, ustedes de acuerdo a este ejemplo pueden verse reflejados. ¿Cómo toman las cosas ante la adversidad? ¿Las ves negativas o les puedes sacar algo positivo? Acuérdate que las cosas negativas nos dan experiencias y las cosas positivas nos dan alegrías. Entonces todo es bueno. Aprende a ver la adversidad como desafíos. Aprende a ver la adversidad como desafíos. No los veas como amenazas. Aprende a ver la adversidad como desafíos y no como amenazas. ¿Qué pasaba en el campamento judío cuando el gigante Goliat llegaba y los menospreciaba, los escarnecía? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el rey? Estaban atemorizados, ¿sí? Porque ellos veían la situación difícil como una amenaza. Pero entonces David, ese pastorcito de ovejas de 17 años, escucha lo que decía el gigante, y entonces ¿cómo reacciona él? Vean lo que dice 1 Samuel 17:26. 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Gracias, hermana Frida. Fíjese, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo estaba tomando David la situación? ¿Como una amenaza o como un desafío? ¿Cómo le estaba tomando, hermano? Como un desafío. Entonces Dios nos está llamando a que veamos las cosas difíciles que nos suceden como desafíos a superar.
Se ha comprobado que cuando tú ves las cosas de esta forma, tus niveles de cortisol disminuyen. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es aquella hormona que se destapa cuando tú estás ansioso, cuando tú estás en una situación difícil y se te eleva. Y ese cortisol hace que tu presión aumente, que tus células no respondan a la insulina, que tus grasas no se distribuyan bien en tu organismo, y entonces vas a empezar a desencadenar hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, obesidad y todas esas cosas que sabemos que son dañinas. Entonces no vean las cosas como amenazas, las cosas difíciles como amenazas, sino como desafíos. Y cuando tú las tomes de esa forma, tu perspectiva cambia y vas a ver que en lugar de sentirte abrumado, las vas a tomar como pruebas a superar. Y vas a decir, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué otra cosa puedes hacer dentro de este quinto punto? Lee un buen libro. El leer nos mantiene nuestra actividad cerebral en agudeza. Pero lee un libro bueno. No te estoy pidiendo que leas los memes que te publican en Facebook. No, eso no. Lee libros buenos. El conocimiento te va a dar seguridad, y la seguridad te va a hacer sentir con un bienestar. Todos en algún momento nos hemos sentido seguros de algo. Pues no hay cosa mejor que obtener esa seguridad a través del conocimiento. ¿Qué le pasó al pueblo que le faltaba conocimiento en el tiempo de Oseas? Pereció, dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El pueblo perece por falta de conocimientos. Entonces lee un buen libro. Claro, la Biblia está en primer lugar, pero también puedes reforzarla con otros libros. Perdona. También dentro de las cosas positivas que puedes hacer es perdonar. Perdona al que te lastimó, perdona al que te hirió. No albergues en tu corazón resentimiento, amargura, porque todo eso te va a llevar a la depresión, a la ansiedad, al estrés, al insomnio, a la falta de control. ¿Sabes por qué la falta de control? Porque al ver lo que tú haces la otra persona, a la que le tienes coraje por lo que te hizo, tú estás ya, tu mente ya es esclava de lo que hace la otra persona. Y no vives en paz, porque si ella da un paso, tú quieres dar dos. Si ella da dos, tú quieres dar 4. Y si tú quieres dar 10, ella quiere dar 10, tú quieres dar 20. Entonces ya no vives para ti, sino vives para aquella persona que te cautivó. Por eso lo recomendable es de que perdones, perdona a esa persona que te lastimó. Y no esperes a que ella venga a pedirte perdón. Tú perdónale, dile, yo te perdono de todo corazón. Dice la Biblia que ¿cuántas veces debemos de perdonar, hermano? Hasta 70 veces 7, y eso significa algo innumerable, ¿sí? Entonces aprendamos esto. Todo esto es dentro del pensamiento positivo que te va a ayudar a obtener la felicidad. Y finalmente, número 6. Vamos a ver qué dice Juan 18:37. Juan 18:37. Gracias, hermana Gaby. Fíjese lo que Pilato le pregunta a Jesús y lo que Jesús le responde. Sí, es bien importante esto, hermano. Le dice, así que tú eres rey, le dice Pilato, y Jesús le responde, tú dices que soy rey. Para esto, ¿qué dice? Yo he nacido o he venido. Y luego agrega, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué encontramos en estas expresiones de Jesús? ¿Qué encontramos en esto que está diciendo? ¿Cómo le podríamos llamar a esto que Jesús
le está diciendo o contestando a Pilato? Esto que le está diciendo Jesús a Pilato es propósito o es meta, ¿sí? Muchas veces hablamos de propósitos, de metas, y cuando empieza el año, ¿verdad? Me voy a hacer este buen propósito, me voy a poner esta meta, y muchas veces la olvidamos. Es importante que nosotros como seres humanos tengamos metas fijas en nuestra vida, tengamos propósitos inamovibles, hermano. Todos en nuestra cabecita tenemos algo, una inquietud. Tenemos algo que sabemos que podemos hacer. Sabemos que tenemos destrezas para realizar algo. Sabemos que a lo mejor eres una persona que desde niña hablaste muy bien y defendías a tus compañeros. Entonces quizás venga desde las entrañas de tu madre el hecho de que tú vayas a ser una licenciada, un abogado, alguien que defienda a las personas. Quizás te gustaba ayudar a las personas en sus problemas, en sus enfermedades. Quizás seas un buen doctor. O quizás te gustaban mucho los números y a lo mejor llegas a ser un gran contador. Es importante, por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres o tenemos los padres con respecto a nuestros hijos, hermano? De ver sus aptitudes, de ver sus talentos, de ver las cosas en las cuales ellos pueden destacar. A veces como padres somos egoístas y decimos, ay no, ¿tú cómo te vas a dedicar a eso? Eso no te va a dar ni para que comas un día. ¿Eso para qué? No. Dedícate a esto como tu padre, como tu abuelo. Acuérdate que de tradición hemos sido esto. ¿Tú cómo vas a deshonrar a la familia haciendo lo contrario? Y traemos ahí unas ideas más anticuadas, más antidiluvianas, que solamente frustran los deseos de las personas. Y al rato vas a tener un hijo de 20, 24 o 30 años, todo infeliz. ¿Por qué? Porque no lo supiste encaminar en su camino. Ay, hermano, pero es que eso se refiere a las cosas espirituales. No, porque está diciendo, dice, instruye al niño en su camino. Y lo podemos ver quizás en otro pasaje. Pero no se está refiriendo exclusivamente a lo espiritual, se está refiriendo a que tú como padre, como mayordomo en la vida de tu hijo, lo tienes que saber educar. Entonces, no es cualquier cosa tener hijos, hermano. No es cualquier cosa tener hijos. Tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios realmente nos está diciendo. Entonces, fíjate un propósito, fíjate una meta. Las metas te van a ayudar a impulsarte, te van a ayudar a salir de tu monotonía, te van a dar un motivo por el cual tú vivas, te van a hacer una persona organizada. Sea que tus metas sean muy grandes, que quieras ser un astronauta de la NASA y irte a la primera misión espacial a Júpiter. Pues échale ganas, y si eso es lo tuyo, adelante. Allá nos mandarás una carta o telegrama desde allá, desde Júpiter. O simplemente que quieras ser un buen amigo, o quieras vivir bajo principios, decir, ya no voy a ser más mentiroso este año, voy a hablar verdad y ya no voy a hablar mentira. Ya voy a dejar de ser así, ya voy a usar mi lengua con prudencia, ya no voy a hablar más de lo que debo. Esos son buenos propósitos, buenas metas que tú tengas. Y lucha por alcanzarlas. No son fáciles. Pero si tú no tienes una meta, si tú no tienes un propósito, Jesús, si no hubiera dicho, para esto he nacido. Por eso es que el niño a los 12 años ya les andaba dando cátedra a los maestros de la ley. Porque él tenía bien claro en su mente para qué había nacido. ¿Tú para qué has nacido? Es lo que yo en esta hora quiero que reflexiones. ¿Para qué has nacido? Una vez que encuentres el propósito, independientemente de la carrera que tengas, independientemente de lo que seas, independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que ejerzas, te sientes bien contigo mismo, porque ahí radica el principio de la felicidad. Jesús se sentía bien. Por eso es que
lo atacaban, le decían, le hacían cosas, lo despreciaban, y él permaneció firme hasta la muerte, porque tenía bien claros sus objetivos. Una persona que no tiene bien claros sus objetivos va a ir de aquí para allá, de aquí para allá. Y no era el único en la Biblia. Tengo otros dos ejemplos. Nehemías 12:43, ¿qué nos dice? Nehemías 12:43, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y se rectificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde él. Gracias, hermana Elvia. Fíjese todo lo que pasó, hermano. Todo lo que pasó. Si usted escuchó lo que dijo nuestra hermana Elvia, todo el mundo se regocijó. Y es que sabes que cuando tú cumples tus metas, cuando tú cumples tus propósitos, no tan solo tú vas a ser lleno de dicha y de felicidad, sino los que te rodean, los vas a inundar de eso. Qué triste es cuando alguien en la familia vive frustrado porque no ha logrado o no se ha propuesto metas en su vida y le amarga la vida a los demás. Le amarga la vida a los demás. Una persona frustrada, qué feo es vivir con una persona frustrada. Pero aquí dice la palabra que cuando Nehemías cumplió su propósito, ¿cuál era el propósito de Nehemías, hermano? Reedificar la muralla, ese era el propósito de Nehemías, y la terminó, la concluyó. Hubo oposición. No crea que los judíos estaban bien cómodos ahí haciendo su mezclita, cuchareándole, poniendo ladrillo y acariciando el ladrillo. No estaban así. Dice la palabra que con una mano estaban con la espada, porque los enemigos se los querían impedir la construcción de la muralla, y con la otra trabajándole, y órale, y unos se van a vigilar y otros a trabajar, y de día y de noche. Costó trabajo, sí costó, pero vean el resultado de este trabajo. Vean lo que sucedió cuando se quedó terminado todo esto. Dice, aquel día ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. Y también se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Cumplió el propósito. Y finalmente Esdras 3:12, ¿qué dice? Esdras 3:12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Gracias, hermana Gaby. Entonces aquí vemos a Esdras. ¿Cuál era la meta de Esdras, hermano? La meta de Esdras, o el propósito de Esdras, era reconstruir el templo. ¿Sí? Y aquí vean cómo empieza él a construir. Dice que estaban echando los cimientos del templo, y unos se pusieron a llorar y otros dice que gritaban con gran júbilo, y que el bullicio se oía desde lejos. Se oía desde lejos. Eso lo dice el verso 13. Se oía desde lejos, igual que con Nehemías, nada más que Nehemías ya había acabado la obra y Esdras la estaba empezando. Pero tenían bien claro lo que tenían que hacer. Y es que cuando tú tienes bien claro lo que tienes que hacer en tu vida, vas a contagiar a los demás. Luego les decimos a nuestros hijos, oye, pero ¿qué vas a hacer de tu vida cuando seas grande? Y a lo mejor nuestros hijos nos pueden decir, pues, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué de bueno has hecho en tu vida? Entonces es importante tener metas, propósitos, hermano. Y vas a ver cómo esto, aquí vemos cómo Esdras empieza la obra y se llena la gente de alegría.
Nehemías termina la obra y la gente se llena de alegría. Entonces, aprendamos de estos pasajes, de estos consejos, que vuelvo a repetir, a lo mejor usted los vio muy humanistas, pero que finalmente tienen apoyo en la Biblia. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Dice un canto: solo Dios hace al hombre feliz. Y si es cierto, solo Dios hace al hombre feliz. Pero es que Él no te va a venir a hacer un show, hermano. Él no te va a venir a hacer un show, ni va a salir en la película de Hollywood, ni te va a hacer que tú te estés riendo porque te hagan cosquillas. Dios te va a hacer feliz si tú obedeces a su palabra. Por eso decía el salmista: me regocijaré en tus estatutos. Póngase de pie en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora por habernos enseñado estos principios que, como le dije a tu pueblo, quizás parecen muy humanistas, pero que tienen respaldo completamente en tu palabra. Ayúdanos a entenderlos, a que sea bien digerida esta palabra para que la podamos poner por obra. Si alguien en esta hora no tiene propósitos, metas, yo te pido que tu Espíritu Santo abra sus mentes y ellos puedan ver con claridad, porque es cierto, en la palabra, en tu palabra hay muchos hombres y mujeres que resaltaron por su fe en ti, porque fueron siervos tuyos, pero todos ellos tenían en común que tenían propósito.